el sociólogo y analista político Julián Atilano. Muchas gracias por estar con nosotros, Julián. Te habla Jorge Armando Rocha, con mucho gusto, como siempre. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge Armando? El gusto es mío. Buenas tardes, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Estimado Julián, ¿qué te parece lo que está sucediendo? Ya de entrada se creó un conflicto diplomático porque el presidente López Obrador desde ayer dijo: mándenme todos los elementos de información. Si esto es cierto, se trata de un intervencionismo, se trata de una injerencia indebida del gobierno de los Estados Unidos, un financiamiento de la embajada norteamericana en torno a esta organización, que además ha tratado de frenar obras estratégicas y proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía. De entrada, ¿qué te parece este caso, Julián? Mira, a mí me parece muy revelador, Jorge Armando, porque está mostrando un esquema de intervencionismo, de injerencia, por un lado de Estados Unidos, por supuesto, de su Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, que ha estado financiando, como bien se señaló, como se ha estado mencionando, 50 millones de pesos se ha destinado pues a esta organización de Claudio X González, y entonces nos muestra, además de esa injerencia, una participación política de un grupo que lo que está haciendo es un golpeteo. Entonces me parece que hay que poner los puntos sobre las IES y entonces mostrar que la audiencia se dé cuenta efectivamente que este grupo que presume trabajar en contra de la corrupción y la impunidad, justo está haciendo lo contrario. Es un grupo político que no solo está financiando partidos, también está financiando columnistas, también está promoviendo los amparos en contra de estos proyectos, grandes proyectos como es el aeropuerto. Entonces me parece que es importante ver que el financiamiento de Estados Unidos está pues financiando este tipo de acciones políticas pues opositoras con un gran tufo golpista. Ahora bien, estimado Julián, la propia Constitución prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos. Aquí hay una violación a la Constitución. Veremos qué responde oficialmente el gobierno de Joe Biden, pero difícilmente pueden decir: no sabíamos, nosotros vamos llegando. Difícilmente puede haber ingenuidad. Ahora, tendríamos que cuestionar si los contribuyentes de Estados Unidos saben en qué se utilizan por igual sus impuestos. Yo creo que no van a estar nada contentos sabiendo que se estén financiando grupos en el extranjero que nada tienen que ver con la política interna y sobre todo con las necesidades de los norteamericanos. Y bueno, por lo pronto parece que es un asunto que va a seguir creciendo, no es menor, y el hecho de que Mexicanos contra la Corrupción haya sido, a través de Claudio X González, el artífice de Sí por México, pues sin duda va a seguir dando más elementos de información. Pero bueno, pues ahora sí que pareciera que la oposición ha actuado también, sobre todo estos grupos de Sí por México, PRI, PAN, PRD, con dolo, utilizando dinero norteamericano. O sea, han quedado absolutamente exhibidos, ¿no? Así es, mira, esto ya lo vimos cuando fue el golpe de Estado en contra del presidente democrático Madero. A través del embajador estadounidense en México, pues se impulsó este golpe en el cual estuvieron participando también medios de comunicación. Entonces me parece que no es menor, como bien señalas, y un punto importante que destacas justo es el que además no solo a los estadounidenses, incluso también a los mexicanos con ciudadanía y los mexicanos que viven allá y que pagan impuestos, les tiene que preocupar que el dinero de sus impuestos justo como señalas, se está utilizando en México para financiar proyectos golpistas. Mira, quisiera destacar una situación que ocurrió en los 60. En los 60 el gobierno estadounidense impulsó algo, no sé si alguien de la audiencia lo recuerde, un proyecto que se llama el Proyecto Camelot. ¿Qué quiere decir esto, Jorge Armando? El gobierno estadounidense empezó a financiar, no a los militares, y esto es lo que hay que destacar, empezó a financiar
universidades, sociólogos, antropólogos, antropólogas, para que empezaran a generar estudios y buscaran la forma en que los grupos de izquierda no tomaran el poder. Ahora lo que estamos viendo es justo lo contrario. El gobierno de Estados Unidos, a través de ciertas agencias, están financiando a grupos que aparentemente son de investigación, porque esa es la fachada de Mexicanos contra la Corrupción. Se venden como grupos que hacen investigación, que analizan la corrupción, la impunidad, presentan credenciales académicas, sociólogos, doctorados, etcétera, para entonces decir, nosotros estamos haciendo investigación, pero de fondo lo que están haciendo es un golpe blando, es un golpe suave, porque a partir de estos estudios a modo, lo que están haciendo es justo señalar una cara, una cara de la historia sesgada, que no es lo que está ocurriendo y que simplemente sirve para estar golpeando políticamente y para estar apoyando a los partidos. Hemos visto que Claudio X González tiene una campaña directa, ya ni siquiera es una campaña implícita, lo de la tasa, cuando hemos visto los tuitazos que se avienta, es un claro opositor. También yo te diría, Jorge Armando, él como el mismo Lorenzo Córdoba, si quieren hacer política, que se registren como candidatos, que salgan a las calles a pedir el voto y que no se disfracen uno de árbitro y el otro de investigador y de alguien muy interesado en la corrupción, que simplemente está haciendo propaganda y política. Así es, y por lo pronto que vayan presentando sus informes de gastos de precampaña. No vaya a ser que por igual no alcancen candidatura precisamente por andar violando la ley, porque, pues como señalas, andan en campaña. Ahora, hay quien sostiene a Claudio X González y a su grupo no le hace falta dinero. ¿Por qué conseguir dinero de los Estados Unidos? Tiene que ver con una necesidad de demostrar poderío político también, o sea, de meter dólares a nuestro país y que esos dólares también se vean reflejados en los amparos en contra de los proyectos estratégicos, porque, insisto, no es meramente un asunto económico. Sabemos que detrás de Mexicanos contra la Corrupción hay donaciones muy fuertes de empresarios mexicanos, pero hay también una estrategia política, ¿no? Ahora lo vemos, de pues llevar esto a una influencia norteamericana, y sobre todo esto porque la historia así nos ha demostrado que hay mexicanos que siempre han estado muy interesados en apelar a los Estados Unidos para conseguir intereses, ¿no? Para poder imponer su agenda, pero consiguiendo ayuda del gobierno de los Estados Unidos, lo cual, según la propia postura del presidente López Obrador, podría configurar algo aún más grave, que sería traición a la patria, ¿no, Julián? Totalmente, Jorge Armando. Mira, yo quisiera hacer como esta comparación sobre la forma de actuar de Claudio X González y su grupo de empresarios, amigos, políticos. Están actuando igual que como actuaron, por ejemplo, los conservadores durante el siglo XIX, cuando un grupo de mexicanos conservadores le pidieron en este caso a Maximiliano, que viniera y tratara de instaurara una monarquía. Es lo mismo que están haciendo ellos con este tipo de alianzas internacionales, que al final de cuentas es geopolítica. Como bien dice, son empresarios, es gente que tiene dinero, y lo que más buscan, porque mira, si lo vemos en estricto sentido, el financiamiento que han recibido, que son 50 millones de pesos, no es mucho para la cantidad de dinero que ellos manejan. Aquí el punto, como señas de Estados Unidos, para que en cualquier momento Estados Unidos y ellos tengan una relación política con un grupo político en Estados Unidos que venga y empiece a meterse de una forma injerencista en México. Pero también recordemos ¿por qué está molesto Claudio X González? Es alguien que ha estado beneficiado durante los últimos sexenios, incluso desde Carlos Salinas de Gortari ha estado vinculado. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, Kimberly Clark, la empresa familiar de Claudio X González, recibió millones de pesos por fideicomisos de CONACYT. Están perdiendo sus privilegios. Entonces, esta idea de que México va mal, de que vamos en caída libre, de que hay mucha corrupción, pues son mentiras que están implementando simplemente porque son personajes que perdieron mucho dinero.
Ahora, podemos decir, si son empresarios, tienen mucho dinero y hay que preguntarnos de dónde viene ese dinero. Yo creo que es necesario que en este caso Santiago Nieto empiece a hacer investigaciones sobre la transparencia del dinero que han recibido. Es una empresa poco transparente y yo creo que es muy importante que se empiece a abrir esa caja negra que significa Mexicanos contra la corrupción. Sin duda, porque hay mucha hipocresía. Ellos dicen que están en contra de la corrupción, a favor de la transparencia, y han sido profundamente opacos cuando se trata de ellos mismos. O sea, esto no lo sabríamos si no hubiera sido por una revelación periodística. Mexicanos contra la corrupción nunca salió a decir a través de sus voceros que estaban recibiendo dinero de los Estados Unidos, y además nunca han transparentado. Además, ya señalabas, el tema de los impuestos no está claro. Hay una serie de oscuridades que tendrán que ir aclarando si es que quieren estar vigentes, pero veremos también si la propia autoridad actúa sobre ellos, veremos si hay delitos que perseguir. Si te parece, Julián, pues vamos a estar en comunicación permanente, ya sabes, con el espacio abierto, y te vamos a entrevistar más veces sobre otros temas muy importantes que tienes ahí en la agenda. Los vamos a dar a conocer en los próximos días, Julián. Gracias. Jorge Armando, un gusto y saludos a toda tu audiencia. Gracias, Julián Atilano. Bueno, pues ya lo conocen bien. Analista político, sociólogo,